Hemos viajado hasta Grecia para entregarle a usted un programa desde la tierra de los descubridores del pensamiento, quienes le dieron estructura: Sócrates, Platón, Aristóteles, Arquímedes. En efecto, nos encontramos a los pies del Monte Parnasos. Y desde este sitio le entregaremos a usted la historia de la Iglesia Ortodoxa griega, la cuna de la cristiandad, en este lugar en donde San Pablo vino para anunciar el Evangelio, la buena nueva del Dios que los griegos no conocían, del Dios de Jesucristo. Recorreremos para usted monasterios greco-ortodoxos y le mostraremos fascinantes mosaicos bizantinos. Mucho que contar, mucho que ver. Quédese con nosotros. Comenzamos. Le saludo con afecto, agradezco que esté usted con nosotros. Sea bienvenido a este programa. Estamos en la región de Ática. A mis espaldas está el oráculo de Delfos, el sitio donde la pitonisa adivinaba el futuro para toda Grecia. Comencemos visitando uno de los monasterios más representativos de la Iglesia Ortodoxa griega. Desde esta región de Ática nos desplazaremos pues más o menos unos 30 minutos por carretera para llegar a ese monasterio que fue edificado en un monte llamado Lucas. Es el primer monasterio de la Iglesia Ortodoxa griega que visitaremos para usted. Contiene varios mosaicos de estilo bizantino y su arquitectura es representativa de este tiempo, el tiempo bizantino. Vamos hasta allá. Aquí se encuentra el monasterio Osios Lucas, un monasterio greco-ortodoxo que data del siglo XI. En su interior contiene unos maravillosos mosaicos representativos de la iconografía bizantina. Este es un monasterio que tiene vida propia, es decir, está habitado por monjes ortodoxos griegos. Su edificación se hizo con piedras de antiguos templos griegos paganos, por lo que es de apreciar los enormes bloques de piedra con los que fue edificado este monasterio a inicios del siglo XI. Le invito a que me acompañe y a que nos acerquemos a la iglesia principal de este monasterio, pues los monasterios griegos tienen diversas iglesias o capillas. Vamos a acercarnos a la principal para conocerla y para darle más detalles de este monasterio de Osios Lucas, aquí en Grecia. Esta es la iglesia principal del monasterio Osios Lucas. En griego, iglesia principal se dice Catholikon, que significa para todos. Es la iglesia principal o la Catholikon porque cada monasterio greco-ortodoxo tiene en su interior varias iglesias o capillas. La principal ha sido proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1990, principalmente por dos razones. Una de ellas es que su estilo arquitectónico es muy representativo del estilo temprano bizantino, en planta de cruz octagonal. Y la otra razón obedece a la extraordinaria conservación de los mosaicos que tiene en su interior. Al ingresar a esta iglesia principal, nos encontramos con tres imágenes maravillosas que narran dos pasajes importantes en la vida de nuestro Señor. Además de la iglesia principal de este Cristo Pantocrator, con los dedos que se juntan en su mano derecha, que nos habla de su divinidad y de su humanidad, y además del Evangelio que tiene en su mano izquierda, en la que dice: quien me siga
conocerá la luz, porque yo soy la luz del mundo, la verdad y la vida. A la derecha de este ingreso a esta iglesia encontramos un pasaje evangélico en el que vemos al apóstol Santo Tomás, aquel que dudó de la resurrección de Cristo, cómo se acerca para meter su mano en su costado. Como usted puede apreciar, falta el rostro de Santo Tomás, y esto como resultado de un terremoto que provocó que se colapsaran estos mosaicos que son los faltantes. Del lado izquierdo del ingreso a esta iglesia nos encontramos con el pasaje evangélico que nos narra el momento en el que el Señor se arrodilla, se pone una toalla a la cintura y lava los pies de los apóstoles, haciéndoles entender con esta expresión física y material en sí mismo que Él no vino al mundo a ser servido, sino a servir. Al ingresar a esta iglesia nos encontramos con la parte principal, la asamblea, con la sillería para el coro y el sitio marcado por las luces rojas que nos indican que en este lugar está Cristo en el Santísimo Sacramento, Cristo sacramentado. Salimos de la iglesia y antes de continuar nuestro recorrido le quiero llamar la atención sobre dos aspectos de este conjunto monacal en este monasterio de Ocios Lucas. Una, lo referente a esta espléndida torre que resguarda el campanario. En su interior están las campanas muy antiguas de este monasterio, le recuerdo que data del siglo XI. Y el otro aspecto que le quiero hacer notar, observe usted cómo esta iglesia se edificó con piedras, con ladrillos y con bloques muy grandes de piedra, algunas de mármol, otras de cantera, que originalmente formaron parte de antiguos templos griegos paganos y que la iglesia en Grecia, hacia el siglo X u XI, utilizó estas piedras de aquellos templos griegos para levantar esta iglesia y este conjunto monacal, utilizando ladrillos y utilizando estos enormes bloques de las antiguas deidades de los antiguos griegos. Continuemos enseguida con este recorrido por Grecia, pues todavía tenemos mucho que mostrarle y presentarle de la Iglesia Ortodoxa griega aquí, en sus orígenes, en su sitio, en Grecia. Nos encontramos ya en lo alto de estas escarpadas cumbres en Meteora, Grecia. Fue en el siglo XI cuando los primeros hombres empezaron a ocupar estas oquedades en la roca para llevar una vida eremética. Un siglo después, en el XII, se constituyó la primer comunidad monástica. Y fue hasta el siglo XIV cuando el venerable Atanasio Meteorita constituyó ya el primer cenobio o el primer monasterio en este lugar de Meteora. Conozcamos más de la historia, de los orígenes y del desarrollo de esta vida contemplativa, eremítica, monástica, en este sitio en el que uno puede dialogar con el viento en medio de las montañas y escuchar la voz de Dios aquí en la naturaleza. Conozcamos pues más de este lugar. El término monasterios de Meteora se deriva del griego y significa monasterios suspendidos en el cielo.
Este conjunto de monasterios de la Iglesia Ortodoxa griega se localiza al norte de Grecia, en la llanura de Tesalia, cerca de la ciudad de Calámbaca, en el valle del río Pinios, que desembocaba hace siglos en el mar de Tesalia, pero que al encontrar una nueva salida al mar Egeo, se hundió formando junto con la erosión y los terremotos este extraño paisaje. Estas formaciones rocosas son consideradas por los ortodoxos griegos como rocas enviadas del cielo a la tierra para permitir a los monjes retirarse a una vida de oración. Los primeros ermitaños llegaron en el siglo XI y se instalaron en las cuevas y oquedades de estas rocas de meteoro o cuerpos que caen del cielo para estar más cerca de Dios. Los primeros monasterios se fundaron en el siglo XIV y aunque algunos fueron destruidos por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, los demás nunca han dejado de estar habitados por monjes cristianos ortodoxos griegos que llevan una vida ascética y de oración. Estos monasterios son baluartes y testimonios vivientes de cómo debe ser, en estricta observancia, la vida monástica o monacal. Los orígenes de estos monasterios proceden del padre Atanasio, quien luego de dejar su comunidad en el monte Athos, fundó aquí con sus hermanos de hábito el Gran Meteoro, o monasterio de la Transfiguración, a 613 metros sobre el nivel del mar, en el que se conservan todavía las reliquias de su fundador. Atanasio fue seguido por otras comunidades que llegaron a fundar monasterios hasta llegar a un total de 24 durante su mayor apogeo en el siglo XV. Estos monasterios tienen en su interior capillas de estilo bizantino y frescos con iconos multicolores que describen las persecuciones y martirios de los cristianos. Actualmente ya solo 6 monasterios están en uso y habitados: el monasterio de San Nicolás, el de la Santísima Trinidad, el de la Transfiguración, el monasterio Rusanú y el monasterio Baralam por monjes, y el monasterio de San Esteban por monjas. Este monasterio de Agios Estéfanos o de San Esteban, habitado por monjas de la Iglesia Ortodoxa griega desde el año 1961, es el monasterio de más fácil acceso del conjunto monástico de Meteora, pues no es preciso subir por grandes escaleras, ya que como originalmente fue una fortaleza edificada en el año 1192, un puente de roca de 8 metros de longitud abre el acceso hasta su puerta principal. Afuera del monasterio de Agios Estéfanos, la inmensidad de la llanura Tesalia sirve de marco al río Pinios, que surca en las faldas de las montañas cosiacas. Continuamos en este recorrido por Grecia y hemos llegado a la ciudad de Veria. Así se llama en griego, en español le llamamos Berea. Y estamos ante un sitio histórico, un sitio que podemos considerar como una importante reliquia de la cristiandad, y me refiero a esos 3 escalones que usted tiene en pantalla. Le llaman las gradas de San Pablo. Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo, durante su viaje por estos lugares, Grecia, hacia Macedonia, tuvo la visión de un hombre joven, que bien puede ser un ángel,
que se le apareció y le dijo que acudiera a Macedonia. Le dijo: socórrenos, Pablo, predícanos en Macedonia. Él pues se encaminó hacia ese punto, y en este lugar de la ciudad de Berea, donde se ha levantado este monumento para recordar aquel acontecimiento y para honrar también esta reliquia de la que le he hablado, aquí San Pablo predicó a los habitantes de este sitio. Aquí él fue muy bien recibido, después de llegar de la ciudad de Tesalónica en griego o Salónica en español. Después de predicar allí a los tesalonicenses, aquí en Berea San Pablo fue muy bien recibido. Estamos pues en este sitio que lo recuerda y que se ha decorado ricamente con estos mosaicos que usted puede apreciar con un alto valor artístico. En este lugar, en Berea, en Grecia, donde San Pablo predicó. Ahora nos encontramos en la ciudad griega de Tesalónica, una ciudad con mucha historia, pues fue en este sitio donde se hizo el decreto en tiempos del emperador Constantino el Grande, en el que se establece que la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo. Esta ciudad de Tesalónica es famosa en las Sagradas Escrituras, pues San Pablo dirigió su carta a los habitantes de esta ciudad, a los tesalonicenses. Nos encontramos en la iglesia de San Demetrio, el santo patrono de esta ciudad de Tesalónica. Le invito a que conozcamos más esta iglesia en la siguiente nota que le presentaremos y nos acerquemos a la figura de San Demetrio y también a que usted conozca cómo es que la iglesia que ahorita está ante sus ojos es la más reciente, pues la original fue destruida en varias ocasiones y en diversos ataques, y la última iglesia que estaba anterior a esta pues pereció en un incendio, se colapsó. Conozcamos pues más de esta iglesia de San Demetrio y de él, un mártir de la cristiandad. La iglesia basílica de San Demetrio, llamada Agios Demetrios en griego, es el más importante santuario dedicado al santo patrono de la ciudad de Tesalónica. Forma parte del conjunto de edificaciones paleocristianas bizantinas del tiempo en que Tesalónica fue la segunda ciudad del Imperio de Bizancio, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. La iglesia, tal y como hoy la vemos, data del siglo VII, aunque encuentra sus antecedentes en una iglesia cristiana primitiva que se erigió sobre unas cisternas romanas. Un siglo después, el prefecto Leontíos la convirtió en una gran basílica de 3 naves que luego de sufrir varios incendios, se reconstruyó entre los años 629 y 634 para quedar en esta maravillosa iglesia de 5 naves. Al interior contiene 5 paneles de exquisitos mosaicos bizantinos que datan del tiempo de la reconstrucción y del comienzo de la persecución iconoclasta del año 730. Los mosaicos muestran imágenes de San Demetrio con los patrocinadores de la reconstrucción y con varios niños. Son algunos de los pocos mosaicos que se salvaron de la destrucción de los iconoclastas tras la muerte del emperador Justiniano. El sepulcro relicario de San Demetrio se encuentra contenido por un cimborrio techado de forma hexagonal, lateral a la nave principal de la iglesia. Estuvo recubierto de plata, tenía puertas de acceso y en su interior tuvo varios cojines de finas telas. Durante la ocupación musulmana, la iglesia fue convertida en mezquita entre 1493 y 1912, hasta que un incendio ocurrido en 1917 destruyó el techo y la parte alta de sus muros.
Durante los trabajos de restauración que duraron varias décadas, las excavaciones efectuadas entre 1930 y 1940 permitieron descubrir numerosos objetos paleocristianos que hoy se exhiben en la cripta de la iglesia, vestigios de las termas romanas y la cisterna en la que San Demetrio fue sepultado. Finalmente, la iglesia quedó restaurada y reconsagrada en el año 1949. Desde entonces tiene culto y se celebra la Eucaristía según el rito de la liturgia ortodoxa griega. San Demetrio nació en esta ciudad de Tesalónica hacia el año 270 y murió mártir por órdenes del emperador Maximiano el 26 de octubre del año 306. Fue hijo de un procónsul romano de Tesalónica, de quien heredó el cargo tras su muerte. Las principales tareas que le confió el emperador consistían en defender la ciudad de los bárbaros y en erradicar el cristianismo, según las mismas órdenes de Maximiano. Pon muerte a todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero Demetrio era cristiano, y en vez de obedecer, se esmeró en predicar el evangelio abiertamente por toda la ciudad, al punto de que fue llamado el segundo San Pablo por los tesalonicenses. Enterado el emperador, personalmente se encaminó con sus ejércitos a Tesalónica para masacrar cristianos, mientras Demetrio, calculando su martirio, repartió todos sus bienes entre los pobres y luego, delante de Maximiano, confesó su amor a Cristo. Fue arrojado en prisión y sus verdugos lo martirizaron con lanzas. Su cuerpo fue arrojado a los animales salvajes, pero no lo devoraron, y los cristianos lograron sepultarlo en una cisterna sobre la que hoy se levanta su basílica, destino de peregrinaje de infinidad de devotos que buscan el favor de su intercesión mediante la letanía, por las oraciones del gran mártir San Demetrio de Tesalónica: oh Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros y sálvanos. Ahora nos encontramos en una embarcación en el mar Egeo, pues enseguida recorreremos para usted Macedonia, un país en donde se encuentra el monte Athos, que contiene 20 monasterios habitados por más de 1000 monjes de la Iglesia Ortodoxa griega. Hacemos una pausa breve y continuamos con más desde Macedonia. Continuamos con más de este programa. Nos encontramos ya en Macedonia, en el mar Egeo. Tengo a mis espaldas un tradicional monasterio de la Iglesia griega ortodoxa. Subiremos enseguida al monte Athos, a la República Monástica, un lugar que goza de extraterritorialidad, pues aunque se encuentra en el territorio de Macedonia, pertenece al Patriarcado Ecuménico que tiene su sede en Constantinopla. Subiremos al monte Athos y le mostraremos allí esta república monástica en donde se encuentran 20 monasterios habitados por más de 1000 monjes ortodoxos de esta iglesia ortodoxa griega. Continuemos pues, acompáñeme para subir hasta este monte Athos.
En Más de Macedonia le platico que nos encontramos en la parte más alta del monte Athos. Para llegar a este lugar debimos tomar una embarcación, navegar durante más de una hora, luego desembarcar y allí tomar un vehículo terrestre. Subimos durante una hora más o menos para llegar hasta este sitio. A mis espaldas tengo uno de los 20 monasterios que se encuentran en este lugar, que es el monte Athos. Aquí viven alrededor de 1200 monjes de la Iglesia Ortodoxa griega. Este lugar tiene además la particularidad de que goza de extraterritorialidad. Es una nación dentro de otra nación, es un país dentro de otro país, algo similar a lo que sucede con la Santa Sede o con el Vaticano en la ciudad de Roma, que forma parte de Italia. La Santa Sede es una nación y está dentro de otra nación que es Italia, con extraterritorialidad. Bueno, este sitio, el Monte Athos, pertenece al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que tiene sede en la ciudad de Estambul, capital de la actual Turquía. Y este terreno, este territorio, el Monte Athos, pertenece al Patriarcado de Constantinopla, aunque se encuentra dentro de este país que es Macedonia. Este lugar, por eso recibe el nombre también de la República Monástica del Monte Athos. También le llaman la República Sagrada del Monte Athos y le llaman también el Arca de la Inocencia. Otra particularidad que encontramos en este sitio es que desde hace más de 900 años no ha pisado esta tierra una sola mujer. No solamente el lugar de los monasterios, sino toda esta gran porción de tierra que es el Monte Athos, debido a la tradición desde hace más de 9 siglos, es que ninguna mujer vive en este sitio. Ni siquiera puede desembarcar aquí una mujer. Yo sé que para algunos puede parecer, o para algunas especialmente, discriminatorio, pero bueno, es una de las cosas que aquí suceden y que también hemos venido a platicarle. Le invito pues desde este lugar, desde el Monte Athos, a que conozca en la siguiente nota más de la historia de este sitio, un lugar de silencio, de contemplación, de meditación, de encuentro con Dios, un lugar habitado solamente por hombres y por monjes de la Iglesia Ortodoxa griega. Se le llama Monte Athos al área montañosa que conforma la península más oriental de las 3 que se extienden hacia el sur desde la península calcídica, situada en Macedonia Central, al norte de Grecia. En griego se llama Agion Oros, que significa montaña sagrada, y conforma el territorio autónomo, bajo soberanía griega, de nombre República Monástica del Monte Athos. Su población actual es de 2.200 habitantes, todos ellos monjes ortodoxos. En este lugar se encuentran 12 comunidades de monjes llamadas skate, instaladas en 20 monasterios, de los que 17 son griegos, uno es búlgaro, uno serbio y uno ruso. Los monjes celebran la liturgia, oran y alaban a Dios mediante los solemnes, hermosos y místicos cantos ortodoxos en diversas ermitas edificadas en esta ciudad monacal. Cada monasterio es de una particular belleza que es única en el mundo por su arquitectura y por su decoración de exquisitos frescos y millares de iconos bizantinos. En su interior resguardan varios manuscritos antiguos, Biblias de los primeros cristianos, varias reliquias de santos, y han sido obsequiados a lo largo de su historia con regalos procedentes de monarcas y emperadores que han enviado joyas preciosas, lámparas, cálices y patenas de oro. Los monjes reciben a los peregrinos, solamente hombres, mediante una autorización especial de nombre diamonitirion, que debe tramitarse en la Oficina de Peregrinos del Departamento de Asuntos Políticos del Ministerio de Macedonia, exponiendo los motivos por los que se desea visitar este sitio sagrado. Solamente se concede a 110 griegos y a 10 extranjeros por día el privilegio de poder adentrarse en este territorio tan hermético y alejado de todo lo mundano.
La comunidad monástica del Monte Athos se originó en el año 963 cuando San Anastasio fundó el monasterio de la Gran Laura, el primero y más grande de los 20 monasterios. En el siglo XV, con la caída del Imperio Bizantino y con el arribo del Imperio Otomano, los musulmanes cobraron elevados impuestos a los monasterios del Monte Athos, lo que provocó que la población de monjes sufriera una severa disminución en los siglos siguientes, hasta que en el siglo XIX volvió a crecer en número de vocaciones monásticas gracias a la llegada de nuevos monjes procedentes de Rusia, Bulgaria, Rumania y Serbia, y gracias a importantes donativos de estas naciones. En 1912, durante la Primera Guerra de los Balcanes, los otomanos fueron expulsados de la península, que pasó a estar bajo soberanía griega a partir del final de la Primera Guerra Mundial. A lo largo de su historia, el Monte Athos ha sufrido saqueos de piratas y de hordas árabes, turcas y almogávares procedentes de Aragón, que buscando oro, torturaron a los indefensos monjes e incendiaron y destruyeron 4 monasterios. En el Monte Athos, uno de los lugares del mundo que están bajo la protección de la Virgen María, se resguarda el Cinturón de la Virgen, que en el año 2011 fue prestado por los monjes a la Catedral de Moscú para que fuese venerado por millones de cristianos ortodoxos rusos. Otra importante reliquia que se resguarda y venera en esta ciudad monástica de la montaña sagrada es la mano izquierda de Santa María Magdalena, que se conserva incorrupta y siempre a una temperatura corporal natural de 37 grados centígrados. Antes de retirarnos de este sitio, los monjes nos dieron de comer aceitunas, pan, vino, dulces y licor de anís. Una de las comidas más sabrosas que hemos recibido, acompañada de una permanente sensación de paz y de protección provenientes del cielo. Continuamos, queridos amigos, en este programa especial. Hemos dejado atrás la Macedonia griega y hemos cruzado la frontera para estar ahora en la Macedonia búlgara. En efecto, estamos en Bulgaria, un país que proviene de los pueblos tracios, de la antigua cultura tracia. Hemos recorrido varios kilómetros y además hemos ascendido a este punto alto en el que nos encontramos en este momento. Es la montaña de Rila. Una palabra esta, Rila, que en tracio significa de mucha agua. Estamos pues en la montaña de mucha agua. Y desde aquí, desde este punto alto, en este sitio Bulgaria, encontrándonos entre los Balcanes y el río Danubio, le invito a que continuemos con más de este programa, pues debemos mostrarle a usted muchas cosas que este país guarda para nosotros. Mucho de la Iglesia Ortodoxa griega. Debemos mostrarle monasterios, conventos, basílicas, la maravillosa Catedral de Alexander Nevsky y mucho más. Así que quédese con nosotros, continuamos ahora desde Bulgaria. En lo alto de la montaña de Rila se encuentra el monasterio del mismo nombre y nos encontramos precisamente al ingreso de este monasterio de Rila, un monasterio muy antiguo de la Iglesia Ortodoxa griega, habitado por monjes ortodoxos. En sus tiempos de apogeo aquí llegaron a vivir más de 300 monjes. Actualmente solo está habitado por 15 monjes que llevan aquí una vida de estricta observancia y de estricta contemplación de Dios y de adoración del Señor.
Aquí recibe un grande culto la Virgen María. Este monasterio de Rila está dedicado a la Virgen María. Estuvo habitado aquí por un hombre santo, San Juan de Rila. Y en su interior, este monasterio contiene una hermosísima capilla, la iglesia Catholicón, la principal iglesia de este monasterio. Esta iglesia está decorada profusamente con bellísimos iconos representativos del arte bizantino. Desde este sitio, desde este monasterio de Rila, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, le invito a que conozcamos su interior, a que entremos gracias a la televisión a su maravillosa capilla y a que nos admiremos juntos con el arte bizantino bellísimo que decora el interior de esta capilla. Conozcamos pues más de este monasterio de Rila, de la Iglesia Ortodoxa Griega en Bulgaria. En las montañas Rila, en el valle del río Rilski, a 120 kilómetros al occidente de la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria, y a 1200 metros sobre el nivel del mar, se encuentra este místico y fascinante monasterio de Rila, fundado en el siglo X durante la monarquía del zar Pedro el Búlgaro, por San Juan de Rila, un cortesano de Bulgaria de nombre Iván Rilski, que quiso llevar una vida de desierto en oblación de Dios, retirándose como ermitaño a las montañas de la cordillera de Rila. Tuvo por casa una cueva y por lecho el hueco de un árbol tallado. Su fama de santidad se extendió rápidamente por la región y muchos acudieron a seguir su ejemplo para vivir como él. A la tarde de su vida quiso fundar este monasterio edificado por sus propias manos y por su comunidad de monjes ermitaños. Tras su muerte y por su fama de santidad, San Juan de Rila fue canonizado en breve tiempo. La tumba con sus restos reliquia, que actualmente se veneran en la iglesia principal del monasterio, pronto se consideró como un lugar sagrado y se convirtió en destino de peregrinaje, con la consecuente transformación del primitivo monasterio y el crecimiento y desarrollo de todo este complejo monástico, hasta que llegó a constituirse como centro de la vida espiritual de Bulgaria durante la Edad Media. Esta torre de piedra, situada en el patio interior, se erigió en 1334 y la pequeña iglesia aledaña en 1343. En 1616 se inició la construcción de los edificios de 4 plantas de forma cuadrilátera irregular distribuidos alrededor de la iglesia central, con capacidad de 300 celdas monacales, la sala del abad, biblioteca, 4 capillas domésticas, cocina y habitaciones para peregrinos. A principios del siglo XIX, un incendio destruyó parte del monasterio. Los trabajos de restauración duraron casi 30 años, entre 1834 y 1862, sin alterar las edificaciones que sobrevivieron al fuego. A mediados del siglo XIX se edificó la Basílica de la Natividad de la Virgen, actualmente la iglesia principal del monasterio. Esta iglesia basílica contiene en su interior 2 capillas laterales y 3 hornacinas en el altar. Su iconostasio de madera, con incrustaciones en oro y joyas, muestra varios iconos escritos por los monjes entre los siglos XIV y XIX. Los frescos de los muros se terminaron en 1846. El aspecto actual de este monasterio data del siglo XIX. Los monjes han dispuesto un museo para que los peregrinos y visitantes puedan conocer detalles de la vida monástica ortodoxa y admirar bellísimas obras de arte, como la cruz que elaboró el monje Rafael durante 12 años, de 1790 a 1802, con cinceles, navajas finas y lentes de aumento. Una cruz de madera de una sola pieza, de 80 por 40 centímetros, en la que talló 104 escenas religiosas con 650 pequeñas figuras humanas. En 1976, el monasterio de Rila fue declarado Monumento Histórico Nacional
y en 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuamos, queridos amigos, y hemos descendido ya de la montaña de Rila para llegar a la ciudad capital de Bulgaria. Nos encontramos en la ciudad de Sofía. A mis espaldas tengo el edificio del Parlamento y hemos llegado hasta esta ciudad capital de Bulgaria para presentarle aquí la Catedral de Alexander Nevsky. Así que continuamos con más ahora desde la ciudad de Sofía. Nos encontramos ahora ante la iglesia catedral de Sofía, capital de Bulgaria. Esta catedral recibe el nombre de Alexander Nevsky. Es una iglesia representativa de la presencia de la fe ortodoxa griega en este país. Su edificación es reciente, data del año 1912 y su estilo arquitectónico es neobizantino. Pues bien, desde este atrio de ingreso a esta iglesia catedral, le invito a que conozcamos algo más de su historia y también a que nos dejemos cautivar y fascinar por los iconos que contiene en su interior. Conozcamos pues más de la iglesia catedral de Alexander Nevsky en Sofía, capital de Bulgaria. La Catedral de San Alexander Nevsky, principal símbolo de la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria, es la segunda catedral ortodoxa más grande de los Balcanes. Su edificación inició en 1904, concluyó en 1912 y se consagró en 1924. El proyecto arquitectónico de estilo neobizantino es de Alexander Pomerantsev, ilustre profesor de la Academia de Arte de San Petersburgo. La catedral se extiende sobre una superficie de 3.170 metros en la Plaza de Sofía, en el centro de la ciudad. Mide 72 metros de largo, 42 de ancho y 52 de alto, y tiene capacidad para 5.000 personas. Sus muros están recubiertos con piedra blanca de Bratsa. Las puertas son de madera de roble. Sus cúpulas están recubiertas con lámina de oro y su campanario contiene 12 campanas que se hacen oír a 15 kilómetros a la redonda. En su interior, los muros fueron decorados con 82 iconos por artistas búlgaros, rusos y checos. La sede del patriarca y el púlpito son de mármol. El iconostasio, labrado con representaciones de uvas, palmeras y pavos reales, es de mármol, ónix y alabastro. La gran cúpula, decorada con la imagen de Dios Padre con el niño Jesús en sus rodillas, rematada por pechinas, descansa sobre un tambor de ventanas que brindan la sensación de que la cúpula flota en el aire. Una pieza de extraordinaria belleza es el mosaico que muestra al zar Fernando y a la zarina Eleonora. La cripta, que resguarda una maravillosa colección de varios iconos elaborados desde el siglo IV hasta el siglo XIX, constituye una de las mayores y mejoras muestras de iconos ortodoxos de todo el mundo.
lo que le valió a la catedral ser proclamada en 1924 Monumento de la Cultura. La Catedral de Sofía es también un monumento a la amistad entre Rusia y Bulgaria, pues recibe el nombre de San Alexander Nevsky por el príncipe y santo patrono del Imperio ruso, quien liberó a Bulgaria del dominio otomano en 1878. En más de esta ciudad de Sofía, capital de Bulgaria, le presentaremos enseguida la iglesia de San Jorge. Nos hemos trasladado y nos hemos colocado precisamente al ingreso a esta iglesia, que es el edificio más antiguo de esta ciudad de Sofía y también la iglesia más antigua. Está consagrada a San Jorge. Su edificación es redonda. Durante la ocupación turca fue convertida en una mezquita, pero a partir de la liberación del dominio turco, nuevamente volvió a ser una iglesia cristiana, actualmente bajo la fe de la Iglesia Ortodoxa griega. Le invito a que en la siguiente nota conozcamos más de esta iglesia de San Jorge en Sofía y además conozcamos algo sobre este grande santo, San Jorge, hacia quien le fue consagrada esta iglesia en Sofía. La iglesia más antigua, que a su vez es el edificio mejor conservado de la época romana de Bulgaria, es la iglesia de San Jorge, edificada a principios del siglo IV con ladrillos de color rojizo, sobre los vestigios de un antiguo templo pagano precristiano. Por su forma redonda, los habitantes de la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria, suelen llamarle Rotonda San Jorge. De planta cilíndrica y abovedada, levantada sobre una base cuadrada, mide 9,5 metros de diámetro y su altura alcanza los 14 metros. La entrada principal se sitúa en el muro oeste. Al interior de la iglesia, la sala del altar es cuadrada y tiene 4 nichos simétricamente colocados. Debajo de la cúpula central, en el tambor, se conserva un friso decorado por antiquísimos frescos que forman 2 filas de retratos de profetas, la primera con 22 y la segunda con 16 retratos. La cúpula se decoró con un esplendoroso Cristo Pantocrátor. También se conservan otros frescos del siglo X con ilustraciones de rostros de ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Originalmente, la Rotonda San Jorge se construyó para servir como edificio público durante el imperio de Constantino el Grande, quien gobernó Roma entre el año 306 y el 337, y durante el desarrollo de la antigua ciudad de Serdica, hoy Sofía. Durante el florecimiento del cristianismo en Roma, la rotonda se convirtió en bautisterio que sirvió para atender la gran cantidad de conversiones a la fe en Jesucristo. Más tarde se convirtió en iglesia bajo el imperio de Justiniano el Grande, quien gobernó Roma del año 527 al 565. Desde entonces, la iglesia se consagró a San Jorge, quien muriera mártir en Asia durante el imperio de Diocleciano, emperador romano del año 284 al 305. Durante la ocupación otomana, bajo el dominio del sultán Selim I entre 1512 y 1520, la iglesia rotonda de San Jorge fue convertida por los musulmanes en mezquita. Le nombraron Mezquita Gyul Damasi, cubrieron sus frescos con yeso y pintaron motivos florales. Tras la liberación otomana en 1878, quedó abandonada hasta que se implementó como mausoleo temporal del príncipe Alexander Battenberg, quien murió en 1886.
En 1915 se restauró en su totalidad y desde entonces funciona como iglesia en la que se celebra la liturgia ortodoxa eslava y se alaba a Dios con bellísimos y místicos cantos bizantinos. Durante la dictadura comunista, en un intento por desalentar la fe, esta iglesia quedó rodeada de edificios públicos hasta quedar, como hoy, muy escondida junto al edificio de la Presidencia de Bulgaria. Nos encontramos ahora ante la iglesia de Santa Sofía en esta ciudad capital de Bulgaria. Desde aquí lo que me resta, queridos amigos, es agradecerle infinitamente que haya estado con nosotros. A nombre del equipo de producción de este programa, mis compañeros, los camarógrafos, los operadores de audio, todo este equipo de producción que ha cruzado el mar Atlántico para investigar desde este sitio y mostrarle las maravillas que Grecia, Macedonia y Bulgaria encierran para nosotros. Hemos conocido catedrales, basílicas, iglesias, monasterios, capillas. Hemos descubierto las maravillas fascinantes del hermosísimo arte bizantino en la riqueza cultural y artística de sus iconos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le esperamos como siempre en más de estos programas.